¿Has aprendido algo de un niño en alguna ocasión, mi hermano, mi hermana? ¿Alguna lección de vida que te hayan dado? Los niños son buenos maestros a veces, ¿no es cierto? A veces los niños nos dan grandes lecciones de vida y en esta oportunidad aprenderemos de ellos. Estos son versículos, mis hermanos, que no los podemos pasar por alto, como que si fuera nada más un paso para otra narración más importante del Evangelio. Este pasaje acerca de los niños que se están acercando a Jesús para ser bendecidos por él es muy importante. Jesús tenía prioridades muy claras en su ministerio. Él tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús era una misión de rescate. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Eso Jesús mismo nos lo dice a nosotros en varias ocasiones. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una misión de rescate. Por esa razón, Jesús comenzó a caminar hacia Jerusalén, en dirección al lugar donde lo arrestarían, lo juzgarían injustamente, lo condenarían a la cruz. Jesús comenzó de manera intencional a caminar hacia el lugar de su muerte, como cordero al matadero. Él mismo tomó la decisión de comenzar a caminar hacia Jerusalén, porque tenía una misión que cumplir. Ahora, imagínense, hermanos, que esa es la misión más importante que ha habido en toda la historia de la humanidad. No ha habido ninguna otra misión más importante que la que Cristo vino a hacer: morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y camino a esa misión, Jesús se detiene y tiene tiempo para los niños. Camino a cumplir la misión más importante del universo, Jesús pausa y tiene tiempo para atender a un grupo de niños. Mientras los discípulos se oponían a que los niños se acercaran a Jesús, Jesús recibió a estos niños y les dio a los discípulos una enseñanza inolvidable. ¿Cuál es la enseñanza principal de este pasaje? Quienes deseen entrar al reino de Dios deben ser como ¿qué, mis amados hermanos? Como niños. Quienes deseen entrar al reino de Dios deben ser como niños. Por eso el título de este sermón: debes recibir el reino de Dios como un niño. Veamos cómo se desarrolla esta escena, mis hermanos, en la que Jesús enseña esta gran lección sobre quiénes son las personas que entran en el reino de Dios. Lo primero que sucede aquí es que los discípulos reprenden a los niños, más bien a quienes traían a los niños. Versículo 13, Marcos capítulo 10, versículo 13. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice la palabra del Señor que le presentaban o le traían niños a Jesús para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, censuraban a los que los presentaban. Tal vez eran sus padres, tal vez sus abuelos, tal vez sus amigos que los traían para que Jesús los tocara, los bendijera. Los judíos, mis hermanos, como otros grupos de la antigüedad, acostumbraban traer a los niños delante de rabinos o maestros reconocidos para que estos hombres oraran por ellos y les dieran una bendición. En el Antiguo Testamento leemos de abuelos bendiciendo a sus nietos, bisabuelos bendiciendo a sus bisnietos. Hoy en día, en nuestros países, en América Latina, es común, es costumbre que si tú entras a tu casa y está tu tío ahí, o tu abuelo, incluso tu papá, le digas bendición, papá. ¿No es cierto? Bendición, tío. ¿Y qué te responden? Dios te bendiga. En nuestra cultura hay un respeto por esas personas mayores, por las canas. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que yo tenía un compañero de habitación venezolano y siempre que llamaba por teléfono a su papá, le decía bendición, papá. Y del otro lado le respondían
Dios te bendiga. Algo similar está aquí en acción. Los adultos están trayendo a los niños a Jesús para que Él los toque, ponga su mano sobre su cabeza. Mateo añade que los adultos están trayendo a los niños para que Jesús ore por ellos también. Para que Jesús ore por ellos también. Generalmente la oración de un rabino incluía varias cosas. Para que fueran famosos en la ley o que conocieran la ley y supieran la ley de memoria, la ley de Moisés. Esa era una de las oraciones. La otra oración es que tuvieran un buen matrimonio. Y habían otras peticiones de los rabinos también sobre los niños. La palabra niño aquí en este pasaje, mis hermanos, se refiere a niños desde brazos hasta 12 años. Ese era el rango de las edades que le traían a Jesús. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que quitarnos los lentes del siglo XXI y ponernos los lentes del siglo I para entender cuál es la enseñanza de este pasaje. Tú no vas a entender la frase, quienes quieren entrar al reino de Dios deben ser como niños, si tú ves a los niños con la mentalidad del siglo XXI, de nuestros tiempos. Nosotros vivimos en tiempos privilegiados. Tenemos una alta expectativa de vida, ¿no es cierto, mis hermanos? Ayuda médica casi interminable. Si tú tienes un problema, hay tantos médicos que te pueden ver y te pueden dar respuesta a tus problemas físicos que se nos acaban las manos de contarlos, ¿verdad? Tenemos hospitales con tecnología avanzada, las epidemias están bajo control por vacunas, por diferentes cuidados de limpieza, de higiene. Cuando nosotros tenemos un hijo, mis hermanos, inmediatamente las mamás piensan en la sesión de fotografías, ¿no es cierto? La sesión de fotografías con el nene, con la nena, que salga bonito, que tenga su vestidito lindo, ¿verdad? O su ropa muy varonil. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, la tasa de mortalidad infantil era altísima. Ellos no estaban pensando en la sesión fotográfica, sino a ver si el niño sobrevive. Nuestro hermano Fidia nos explicaba hace unas semanas cuando él predicaba en el capítulo 9 de Marcos, que era un milagro que un niño sobreviviera a los 5 años. Era un milagro. Los comentarios bíblicos nos ayudan aquí. Nosotros aprendemos, mis hermanos, que el mundo antiguo no tenía una noción romántica de los niños. Los niños no agregaban nada a la economía ni al honor de la familia hasta que eran mayores. En el mundo grecorromano, incluso en la Roma del siglo I, uno podría literalmente tirar a los niños en la calle y algunos de estos niños eran tomados por gente sin escrúpulos y los criaban para convertirlos en gladiadores, a los hombres o prostitutas a las mujeres. Un rabino, un maestro judío, expresó estos sentimientos acerca de los niños y dijo que un hombre sabio no debería molestarse con los niños. Él lista 3 actividades que eliminaban a un hombre del mundo. ¿Cuáles son esas 3 actividades? Dormir en la mañana, tomar vino al mediodía o conversar con un niño. Si tú quieres ser eliminado del mundo, eliminado y desterrado de la oportunidad de estar bien con Dios, duerme en la mañana, toma vino al mediodía o conversa con un niño. Es una pérdida de tiempo. ¿Quién tiene tiempo para perderlo platicando con un niño? Un niño era visto como un adulto en desarrollo, básicamente un adulto inmaduro. Podemos decir hasta incompleto. Le falta para completarse, incluso para llegar a ser persona. Estos pequeños no tenían estatus social, no tenían derechos por sí mismos. Estaban totalmente dependientes de sus padres. En la escala social, los niños estaban en los últimos lugares. Tal parece que los discípulos estaban muy contagiados con las ideas de su cultura. ¿No es cierto, mis hermanos? A los ojos de los discípulos, estos niños no eran dignos del tiempo y de la atención del maestro.
Los 12 discípulos se vieron en este momento como responsables de proteger, como tipo guardaespaldas, a Jesús y de vigilar por su tiempo para que el maestro no lo pierda en estas personas tan insignificantes. Estas son, pensaron los discípulos, interrupciones innecesarias. Jesús está demasiado ocupado, o tal vez pensaron, es demasiado importante como para ser molestado por estos niños. Por eso comenzaron a reprender a quienes los traían. Esa palabra reprender es un verbo intenso, mis hermanos. Esta es una reprimenda. Los adultos empezaron a acercar con los bebés en brazos, con los niños, para que Jesús orara por ellos, les pusiera las manos sobre su cabeza, los bendijera. Y los discípulos empezaron a darles una reprimenda, una clase de regañada a estos padres. En nuestra cultura, mis hermanos, en la que a veces se valoran más las mascotas que los niños, es fácil caer presa de la idea de que los niños estorban. ¿No es cierto? Es fácil caer en la trampa de que la vida sería mejor sin ellos. En nuestra cultura, aquí en este país, si tú aplastas un huevo de águila, puedes pasar 6 meses en la cárcel y pagar una multa de $15,000. Pero si tú abortas a un niño, se te aplaude. Se te aplaude. Y esas ideas culturales son bombardeadas constantemente a nuestras mentes, hasta por nuestra propia familia, hasta por las mismas personas de la iglesia. En nuestra cultura es fácil que un hombre, una mujer sueñe con una vida libre de hijos, libre de inconvenientes, libre de retrasos, porque ¿cómo te retrasan tus hijos? ¿No es cierto? ¿Cómo te retrasan tus hijos? Hay que salir a un lado y tú tienes prisa, y los niños no tienen la prisa que tú tienes. De repente tú tienes prisa y el niño vomita. Y el niño dice, quiero ir al baño. Y el dinero que tú antes podías usar para tus lujos, ahora lo tienes que usar para sostener a unas boquitas hambrientas que se levantan ahí a las 6:30 de la mañana y dicen, papá, banana. Papá, huevito. Y a la gente no le gusta ser estorbada. A veces a los cristianos no les gusta ser estorbados. A veces a las mamás no les gusta ser estorbadas. A veces a los papás no les gusta ser estorbados. Y dicen, ¿a qué me metí con estos muchachos? Qué inconvenientes son. Qué frustración son. Qué estorbo son. Y de repente tú y yo somos como los discípulos. El gran hombre de Dios está demasiado ocupado para los niños. La gran mujer de Dios está demasiado ocupada para los niños. Y soñamos con una vida sin inconvenientes. Los adolescentes, wow, qué frustrante ser padre de adolescente. Qué duro es ser padre de adolescente. Que no lo tuviera mejor. Lo hacen a uno gastar mucha plata, siempre andan pidiendo zapatos. Quieren más ropa, ya no les queda la que tienen. Les compré un zapato hace 6 meses y le crecía el pie y tengo que comprarle zapatos otra vez. Es lo que está pasando con estos muchachos. A trabajar más duro para mantenerlos. Muchos cristianos tienen el virus anti-niños dentro de ellos.
ese virus antiniños que tenían los discípulos, porque se han dejado cautivar por la cultura. Y las madres escuchan: ¿por qué te quedas con tus hijos en tu casa? Estás perdiendo el tiempo. Tú eres una profesional. ¿No estudiaste? ¿No te graduaste? ¿No tienes una licenciatura? ¿Una maestría? Te estás desperdiciando ahí en la casa. Muchas mamás compran eso y viven frustradas en su casa porque están haciendo algo insignificante, dedicándole tiempo a gente insignificante, perdiendo el tiempo, desperdiciándose. Otros padres, madres, abuelos, incluso abuelas, están demasiado ocupados o se creen demasiado importantes como para ser molestados por estas personitas. Y padres que tienen hijos no hablan con ellos, no dedican tiempo para ellos. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Y cuando llega el día libre o en la tarde regresan del trabajo, están en los teléfonos y en las computadoras o en el televisor. Y los niños y los muchachos, los adolescentes que están con una hambre de pasar tiempo contigo porque te necesitan, después. Recuerda, mis hermanos, lo dije el domingo pasado, lo vuelvo a repetir y lo repetiré hasta que Dios me dé la posibilidad. Debemos abandonar nuestras ideas y abrazar las de Dios. Debemos abandonar nuestros deseos y abrazar los deseos de Dios. Si tú tienes el virus anti-niños, tú necesitas arrepentirte delante de Dios. Pedir perdón y decir: Dios, perdóname. Porque para mí debe ser importante lo que para ti es importante. Y los niños no pueden ocupar otro lugar que no sea de prioridad en tu vida. Y tú dices: no tengo hijos. Jesús tampoco tenía hijos, mi hermano. Y Jesús es quien recibe a estos niños. Es que debes aceptar no solo a los tuyos, sino a los de otros también. Iglesia, que nunca se escuche en medio de nosotros: qué fastidios esos niños que están llorando. Qué fastidio esos niños que no dejan escuchar la predicación. Que Dios nos perdone por esa actitud, mi hermano. Es lindo tener niños aquí. Y a mí como pastor, y se los digo con toda honestidad, algo de lo que más me gusta es escuchar a un niño llorando. Porque ahí está ese pequeñito, escuchando aún, antes de poder entender con toda claridad, las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Si quieres seguir el camino de Cristo, estás llamado a recibir a los niños y permitirles que conozcan a Jesús. Un comentarista dice: la nueva comunidad que Jesús fundó, la iglesia, abraza a los pequeños que no tienen poder para defenderse. Los niños dependen de nosotros, mis hermanos. No debemos despedirlos o desterrarlos. Jesús tiene un aprecio especial por ellos. También los discípulos de Jesús, nosotros deberíamos tener un aprecio especial por los niños. Y vemos aquí, mis hermanos, en segundo lugar, en esta escena, que Jesús recibe a los niños. Versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo respondió Jesús a la actitud de los discípulos? A esta tremenda reprimenda que los discípulos le dieron a estos padres.
en los otros evangelios, Mateo y Lucas, que nos narran exactamente la misma historia, da la impresión de que los padres ya iban camino a sus casas o a otros lugares. Que Jesús los llamó y les dijo, vengan. O sea que los discípulos estaban teniendo éxito en ahuyentar a estos padres, a estos abuelos y a estos adultos que traían a los niños. Y la respuesta de Jesús no es indiferencia, no es poca cosa, no es liviana. No les digo, muchachos, no, déjenlo pasar. No, Jesús se indignó. Esta es la única vez en el Evangelio de Marcos que se usa esta palabra para referirse a Jesús. Jesús, hermanos, estaba furioso. Jesús estaba enojadísimo. Este no es un asunto insignificante. Jesús no lo dejó pasar ligeramente. Él se enojó porque los discípulos trataron de evitar que los niños estuvieran con él. Para Jesús, cuando tú desprecias a un niño, no es un asunto ligero. No es un asunto que él tome a la ligera. Hermano, hermana, yo te pregunto, para seguir la aplicación de este pasaje, ¿es honrado Cristo en la manera que tú ves a tus hijos? ¿Es honrado Cristo en la manera en la que tú hablas de tus hijos? ¿Cuántas veces al día te quejas de ellos? O tal vez tú vives en una sección de apartamentos y hay unos niños allá arriba, que me gustaría algún día tener una conversación con esos padres. ¿Cómo ves a los niños tú? Aquí en la iglesia, cuando está en la predicación, el primer domingo del mes, que es domingo de Santa Cena, y nos quedamos todos aquí para que los niños te vean a ti participar de la Santa Cena. ¿Qué opinas de los niños? Pues, esta mamá ya le he dicho que le traiga juguetitos. ¿Es Cristo honrado en la manera en que tú hablas con tus hijos? ¿Es Cristo honrado en la manera en que tú tratas a tus hijos o a los niños? Creo que si nosotros tuviéramos a Jesús en nuestros hogares como los discípulos lo tuvieron en ese momento, frente a ellos, muchas veces fuéramos reprendidos por Él debido a nuestra actitud con los niños. ¿No es cierto, mis hermanos? ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que Jesús allí está, viéndote, escuchándote. Y Él conoce hasta los pensamientos que nadie más conoce. De queja, de murmuración, por esos muchachos que son un estorbo para tus planes, para tus deseos, para tus hobbies, para tu momento de entretenimiento. Mi oración es, mi hermano, que Cristo nunca reprenda a esta iglesia por la manera en que nosotros vemos a los niños. Mi oración por ti como hombre y mujer, ya sea casado o soltero, ya sea que tengas hijos que Dios te los haya dado o no, ya sea que tengas hijos adoptados o biológicos, cualquiera sea tu condición y tu situación, mi oración por ti es que Jesús nunca te reprenda por tu trato a los niños. Y si te tiene que reprender, que te reprenda como Él lo sabe hacer, con amor y con paciencia y con gracia, y que te quebrante el corazón. Y que Él mismo ponga a estos pequeños como prioridad. Qué interesante que el domingo pasado hablamos del matrimonio y el divorcio. ¿No es cierto, mis hermanos? ¿Se acuerdan ustedes los que estuvieron aquí el domingo pasado? Hablamos del matrimonio y del divorcio. Y hoy estamos hablando de los niños. No hay nadie para el esposo que deba ser más importante que la esposa y viceversa. Inmediatamente después siguen los niños, porque los niños no se quedan atrás. Porque tal vez el domingo pasado te fuiste con ganas de pelear con tu esposo, ¿verdad? Ahora sí, usted no me está dedicando tiempo.
Pero ¿y qué de ti con tus hijos? Jesús les da un doble imperativo para dejar claro a los discípulos. Los discípulos eran tardos para aprender, mis hermanos. Eran muy lentos para aprender. Pero Jesús no quiere dejar esta partecita de la enseñanza desapercibida. No la quiere dejar desapercibida. Dos imperativos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Los discípulos se equivocan, ustedes se equivocan, están reprendiendo a sus padres y evitando que los niños lleguen a mí. Jesús está airado por la injusticia, dice el doctor R.C. Sproul. Jesús está airado por la injusticia que están haciendo los discípulos. Estas son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, que tienen la misma dignidad que estos hombres, que estos discípulos, aunque están pequeños, aunque son indefensos, tienen la misma dignidad, merecen la misma honra y el mismo tiempo. Cuando tú platiques con un niño, míralo a los ojos, bájate, agáchate para que él te vea. Recuerda cuando tú eres niño y tú mirabas a los adultos para arriba y te sentías ignorado cuando estabas metido ahí entre dos adultos y entre ellos platicando, y cuando tú querías decir, pero papá, cállate, no hables. Recuerda esos tiempos. Incluye a los niños en la conversación, si es adecuada para su edad. Llévalos a tu lado. Enséñale a los niños, mírame a los ojos cuando me hables. ¿Por qué los niños, mis hermanos, hoy en día no saben conversar? Porque los padres no les han enseñado a conversar. Porque hay unas pantallitas ahí, que esas pantallitas son el dueño de la vida de esos niños y de esos adolescentes. Y esas pantallitas son los que están criando a esos niños y a esos adolescentes. Entonces, cuando el niño se pone cara a cara con un adulto para conversar, ya no sabe qué decir, porque nunca ha aprendido a platicar. Papá nunca lo ha visto a los ojos. Papá nunca ha hablado con él a los ojos, con ella. Mamá nunca lo ha visto a los ojos. Nunca le ha dicho, yo te voy a enseñar a conversar. Mírame a los ojos. Cuando estemos hablando, mírame a los ojos. Cuando te dé una orden, mírame a los ojos. Pastor Sugel Michelin sugiere para los padres que no estés en una habitación y le des una orden al muchacho que está en la otra habitación allá gritándole, ¡hey, ven para acá, mira! No, ve con él, tócale el hombro, míralo a los ojos y le necesito que vengas conmigo. Jesús les dice a estos hombres, a sus discípulos, insensibles de corazón, se creen dueños del tiempo de Jesús, se creen sus guardaespaldas y les dice, ustedes se equivocan. Hay una gran injusticia aquí. ¿Y qué razón da Jesús para estas dos órdenes? Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí, mis hermanos, hay una enseñanza contra cultura para los judíos, para los discípulos, para los fariseos. Contra la cultura, totalmente contra cultura. Esta declaración, mis hermanos, deja en shock a los discípulos y a todas las personas que lo estaban escuchando. Los judíos, escuchen esto, entendían que para entrar al reino de los cielos tú te lo tenías que ganar por tu propio esfuerzo. ¿Haciendo qué? Cumpliendo la ley, haciendo buenas obras, portándote bien, siendo un buen judío. Pero los niños no podían hacer buenas obras, ni conocían tan siquiera la ley que ellos debían obedecer. Entonces ellos no eran parte del reino, porque no podían hacer lo que se tenía que hacer para entrar al reino de Dios. ¿Cuál era la visión de los judíos de la entrada en el reino de Dios? Miren conmigo Marcos capítulo 10, un poco más adelante, mis hermanos. En este pasaje vamos a estar el próximo domingo, si Dios lo permite, y lo veremos en detalle. Marcos capítulo 10, versículo 17. Este es el concepto que los judíos tienen acerca de entrar al reino de Dios, de la salvación. ¿Están conmigo, mis amados hermanos y hermanas? Dice así, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
¿Cuál es el concepto que tienen los judíos acerca de entrar al reino de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué leyes debo cumplir? ¿Qué mandamientos debo cumplir? ¿Cuánto dinero tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer yo? Escúchenme, hermanos, esta es la inclinación automática del corazón humano. Cuando se trata acerca de estar en paz con Dios, lo primero que dice nuestro corazón es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dígame la lista de requisitos, dígame la lista de obras. Por eso todas las religiones falsas de este mundo tienen listas de requisitos para que tú cumplas si quieres ir al cielo. Ya sea bautizarte, ya sea asistir a la iglesia, ya sea ofrendar, ya sea una peregrinación a la Meca como los musulmanes, sea lo que sea, toda religión falsa tiene una lista de requisitos que tú necesitas cumplir para estar bien con Dios y estar en paz con Él. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este joven preguntó lo que todo judío preguntaba. ¿Qué debo hacer? Y había listas, había cosas que tú debías de cumplir, ciertas comidas que no debías de comer, ciertas fiestas que tenías que celebrar, ciertos días de reposo en los que tenías que descansar, etcétera, 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 etcétera. Y Jesús, contra cultura, contra la idea humana de ganarse la salvación, dice, de estos pequeñitos que no han hecho nada, es el reino de los cielos. Tal vez los adultos que estaban ahí dijeron, ¿qué? ¿De ellos es el reino de los cielos y ellos no han hecho nada? Ellos no han hecho nada para ganarse el reino de los cielos. Dice Jesús, ese es el punto. A ellos Dios los trata de tal manera que como no están conscientes de pecado, cuando ellos mueren en esa edad de inconsciencia, Dios los acepta en su presencia. En este grupo de personas hay mamás que han perdido bebés. ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están? En la misma presencia de Cristo. Y hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan de eso, mis hermanos. Este no es el único. Un pastor afirma que esta es la mejor ilustración desde su perspectiva en los evangelios de que la salvación es por gracia. Los bebés no han hecho nada para ganar su entrada al reino de Dios. ¿Y saben qué? Dios los deja entrar. De ellos es el reino de los cielos. Ahora Jesús es el mejor maestro que ha pisado la faz de la tierra y Él no deja pasar esta oportunidad para enseñarles una gran lección a los discípulos. Miren conmigo el versículo 15. Ya vimos que los discípulos reprenden a los padres, ya vimos que Jesús recibe a los niños. Ahora vamos a ver en tercer lugar cómo Jesús enseña una lección sobre la salvación. Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ese no, mis hermanos, en el idioma original, en el griego, es un no enfático. Dos no. No y no. De ninguna manera. Nadie, de ninguna manera, dice Jesús, puede entrar en el reino de Dios. Nadie puede ser salvo a través de sus obras o de sus méritos. Nadie. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Es la salvación, la vida eterna. Esos son términos sinónimos. Y los que entran en el reino de Dios, los que son salvos, los que entran en la vida eterna, no pueden entrar con sus propias obras. No pueden entrar diciendo, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquí, yo hice allá, yo fui a la iglesia, hice un esfuerzo, yo di ofrenda, yo me congregaba, yo fui buena persona, buen papá, buen amigo, buen tío, buen vecino, buen trabajador. No hay nada de yo fui que valga.
Dios recibe pecadores en base no a la obra de los pecadores, porque está toda corrupta y toda contaminada. Dios recibe a pecadores en base de la obra de Jesús, su Hijo, en la cruz. Tú te presentas delante de Él sin nada que ofrecer. Tú traes todos tus pecados y le dices: Dios, sálvame. Cristo pagó por todos estos pecados en la cruz. Recibo el regalo de la salvación. Como un bebé no puede hacer nada para entrar al reino, así yo vengo con las manos vacías a recibir lo que tú me quieras dar. Estas palabras de Jesús, mis hermanos, descartan todo el sistema de salvación diseñado por los judíos. Todo ese sistema de salvación por obras. Jesús va en contra de toda la sabiduría humana. ¿Qué pueden hacer los bebés para entrar en el reino de Dios? Absolutamente nada. Y Jesús dice: de ellos es el reino de Dios. Pero es que no pueden hacer nada, ese es el punto. Porque tú entras al reino de Dios no por lo que puedes hacer para llegar a Él, sino por lo que Cristo hizo. Somos salvos por obra, decía R.C. Sproul, pero no por nuestras obras, por las obras de otro, las obras de Cristo Jesús. ¿Para qué? El apóstol Pablo explica en Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos sean solo para Dios. Porque ninguno de nosotros podemos llegar ante Dios y decirle: yo merezco estar aquí. Yo hice, aunque sea 1%, pero yo lo hice. Me lo merezco entrar aquí. De cierto os digo, esto es verdad: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si quieres entrar en el reino de Dios, la otra opción es ser condenado por la eternidad en el infierno. Si quieres entrar al reino de Dios y no ser condenado por toda la eternidad en el infierno, tienes que venir a Cristo como un niño. ¿Cómo como un niño? En total dependencia, humilde, sin nada que ofrecer, en confianza absoluta. Debes venir a Cristo con el reconocimiento de no haber logrado nada de valor. Nada de valor. Nada de valor. Tus estudios no tienen valor para darte la salvación. Tu dinero no tiene valor para darte la salvación. Tu buen comportamiento no tiene valor para darte la salvación. Tienes que presentarte con las manos vacías. Vacías. Diferente al muchacho, al joven rico. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo que hacer algo para heredar la vida eterna. No hay nada de virtud en ti. Lamento decepcionar. Lamento decepcionar. Nosotros los seres humanos nos creemos que somos grandes, que tenemos cosas de valor en nosotros. Por eso las peleaderas en los matrimonios, ¿no es cierto? Es que no me reconoce lo que yo hago por él. Es que hay algo digno de reconocer en mí. Recuerdo a un muchacho en Missouri que tenía un gimnasio. Y yo le decía, le compartí el evangelio y le decía: ven a Cristo. Es que yo soy buena persona, me decía. ¿Y por qué dices eso? Porque yo doy free pass a los clientes, doy free passes, pases gratis para que entren a mi gimnasio. Tengo muchos otros testimonios como eso, demostrando de manera práctica que la inclinación del ser humano es a ver algo de valor en sí. ¿Y qué te enseña este mundo? Piensa mucho de ti mismo. Ten una alta autoestima. Si tienes una baja autoestima, tienes que levantar esa estima. Y la gente se infla. Se creen gran cosa. Y vienen y escuchan de Dios y dicen: yo lo tengo. Estoy bien. Y Dios dice:
Hasta tus buenas obras son como trapos de inmundicia, porque están manchadas por tu pecado. Tienes que venir a Cristo con las manos vacías. El reino de Dios, dice un comentarista, no se gana por el logro o el mérito humano. Debe ser recibido como un regalo de Dios a través de la simple confianza en la obra de Cristo. Eres incapaz. Piensa en el apóstol Pablo. Él escribe en Filipenses: yo me gloriaba de muchas cosas, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Si había alguien que se podía gloriar de sus logros en cuanto a lo religioso, lo académico, lo intelectual, todas las gradas que él logró ascender en los puestos del Sanedrín, el liderazgo del tiempo de Jesús. Si hay alguien, dice Pablo en Filipenses, que tenía de qué gloriarse, era yo. Pero todo eso lo he considerado como basura. ¿Sabe cuál es la palabra basura ahí? Como estiércol. Porque Pablo dijo: todo esto no me sirve de nada para estar bien y en paz con Dios. De nada. Te pregunto, ¿has venido a Cristo como un niño en total dependencia, en humildad, en total confianza en su obra en la cruz? ¿Has venido a Él sin importar tu condición? Porque tú vienes con tus manos vacías, tanto de lo bueno que has hecho como de lo malo también. Y hay personas que piensan: no, es que yo no me puedo acercar a Dios porque soy demasiado malo. Pues ven, porque los bebés no han hecho nada para ganar su salvación y tú no vas a hacer nada que sea lo suficientemente grave como para que Cristo no te reciba. ¿Saben lo que dice Jesús? El que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tú no has venido a Cristo con las manos vacías, en dependencia de Él, hoy es el día de que tú vengas a Él. Hoy es el día de que tú lo hagas. Hoy es el día, y no esperes a mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Este es el día. Este es el día. Leí acerca de D.L. Moody, un evangelista hace 2 siglos, que estaba predicando una vez en Chicago, y él dijo: les voy a dar una semana para que piensen, y la próxima campaña, entonces les hago otra vez la propuesta de que vengan a Cristo. Y esa semana hubo unos grandes incendios, y muchas personas que escucharon a Moody estuvieron ahí. Y Moody después escribió que era una de las cosas que más lamentaba en su vida, porque el día para responder a la oferta de salvación de Cristo es hoy, no es mañana. Reconcíliate con Dios hoy a través de la obra de Cristo. Si no vienes a Jesús como un niño en total dependencia y absoluta confianza, si no vienes a Dios con las manos vacías confiando en la obra de Jesús y tú mueres, tú no entrarás en el reino de Dios. Tú no entrarás en el reino de Dios. Serás condenado por siempre por rechazar a Cristo. Porque tus pecados alguien los tiene que pagar. O Cristo o tú. Pero la justicia de Dios debe ser totalmente satisfecha. Miramos en cuarto y último lugar, mis hermanos, cómo Jesús bendijo a los niños. Versículo 16, Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta es una doble acción de Jesús. Los tomó en los brazos a los muchachos, se los empezó a echar encima. Y poniendo las manos sobre ellos en sus cabezas, les daba una bendición en oración. Jesús fue totalmente indiferente a los límites que ponían los discípulos para que los niños no se acercaran a él. A Jesús no le importó la opinión de los discípulos.
A Jesús no le importó la opinión de su cultura, de su sociedad. En total contraste con la insensibilidad de los discípulos, Jesús recibió a estos niños con amor y les dio honor y gracia, a quienes la sociedad los miraba como irrelevantes e insignificantes. Jesús va camino a Jerusalén, mis hermanos, va camino a la cruz, la misión de rescate más importante de la humanidad, y él tiene tiempo para pararse y dedicar ese momento a los niños. Él tiene tiempo para detenerse, tomar a los niños en sus brazos, orar por ellos y bendecirlos. Y el énfasis de Marcos es que Jesús tuvo tiempo para atender a cada niño de manera personal, individual, y orar por cada uno de ellos y bendecirlo. Esto no fue una oración en general. Los bendigo a todos, amén. No, no, no. Tráigame a este y a este otro y a este otro y a este otro, hasta que todos los niños que estaban ahí recibieron su bendición de Jesús. Aplicación, mis hermanos. Quiero hablar a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, a los tíos, a las tías, a los solteros. Nunca es demasiado tarde para traer a los niños a Jesús. Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos, y los niños también necesitan conocer a Cristo. Los niños también necesitan escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Nunca es demasiado temprano. No digas, más adelante le voy a empezar a compartir la palabra, porque ahorita no entienden. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Y cuando ellos tienen la edad de entender que son pecadores, ellos pueden ser salvos, mis hermanos. Ellos pueden ser salvos. Claro que sí, por supuesto que sí. Dios salva a adultos y también salva a niños. ¿No es cierto, mis hermanos? Claro que sí. En la historia de la iglesia, Policarpo, un mártir de la iglesia de los primeros siglos, se convirtió a los 9 años de edad. Jonathan Edwards, la mente más brillante que ha nacido en este país, en Estados Unidos, se convirtió a los 7 años de edad. Matthew Henry, un escritor y comentarista puritano, se convirtió a los 11 años de edad. Carlos Spurgeon comenzó a despertar espiritualmente a los 12 años de edad. Nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde. ¿Tú tienes hijos? ¿Adultos? Ellos necesitan el Evangelio también. Y no lo asumas. No asumas porque van a la iglesia, ya tienen el Evangelio. Háblales de Cristo, diles el Evangelio, ayúdales a comprender el Evangelio. Si llegaste aquí hoy y no has venido a Jesús como un niño, Dios no te recibe en el reino de Dios. Nunca verás la vida. Como dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre ti. Así que yo te ruego hoy que vengas como un niño. ¿Cómo? Sin nada que ofrecer, sin obras. Trae todos tus pecados a Cristo. Él en la cruz pagó por todos los pecados de aquellos que creemos en Él. Y Él te ofrece la salvación hoy. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos porque tu palabra nos dice con toda claridad cómo nosotros podemos entrar en el reino de Dios. No estabas obligado a ofrecer la salvación. No estabas obligado a enviar a tu Hijo. No estabas obligado, pero lo hiciste, Señor, no por algo que encontraste en nosotros digno de salvación, sino por tu pura gracia, por tu pura misericordia, por tu puro amor.
Donde abundó el pecado, Dios, sobreabundó tu gracia y nosotros hemos creído en el Salvador Jesús. Hemos reconocido que no hemos tenido nada que ofrecer y nos hemos tirado a descansar en los brazos de nuestro buen Salvador Jesucristo. Como estos bebés que llegaron a Él sin ningún mérito para ser recibidos, Cristo los recibió. Así nosotros, los que hemos creído en Él, descansamos en su obra en la cruz. Si tú estás aquí hoy y no has venido a Cristo Jesús como un niño, sin nada que ofrecer, con las manos vacías, yo te ruego hoy que tú le digas a Dios, Dios, yo me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de desear ganar la salvación por mis obras. Me arrepiento de pensar que tú me recibes por mis méritos y confío en la obra de Jesús. Descanso en la obra de Jesús. Me arrepiento de todo mi pecado y hoy recibo el regalo de la vida eterna. Si tú entiendes que Dios ha tocado tu corazón hoy, al escuchar la palabra, yo te ruego que tú te acerques conmigo, te acerques con un creyente maduro que te pueda instruir en el camino de la salvación. Padre, nos vamos de este lugar gozosos porque tu gracia ha sido abundante, Señor. Wow, qué bendición considerar, Señor, que tú nos has recibido no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo. Qué bendición, Señor. No tenemos que probarte nada porque Cristo lo ganó todo. No tenemos que quedar bien contigo, Señor, porque Cristo ya quedó bien contigo. Tú dijiste de Jesús, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y porque nosotros estamos en Cristo, tú dices de nosotros que somos tus hijos amados y que tú estás complacido con nosotros, Señor. Cuando pecamos, nosotros podemos venir otra vez a la cruz y decir, Dios, perdóname y gracias porque Jesús también pagó por ese pecado. Llena de gozo nuestros corazones mientras reflexionamos esta semana en estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.